Bastante candente estuvo el debate en el Senado de la República acerca de la consulta popular presentada por el gobierno Petro luego del archivo y hundimiento de su reforma laboral en la Comisión Séptima. Tras 5 horas de debate, la sesión se levantó por falta de quórum y la votación quedó para el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Quiere decir lo anterior que en el día de hoy está en manos del Senado la decisión de si el pueblo será convocado para que responda sí o no a las 12 preguntas planteadas por el gobierno relacionadas con el sistema laboral. Las malas noticias es que seguramente esta consulta sea aprobada por el Senado, pues el gobierno ya se encargó de tener las mayorías aseguradas después de haber comprado a algunos congresistas de la U y liberales, quienes a propósito nunca aparecen en los debates interviniendo. Por otra parte, durante la sesión se presentó un fuerte cruce entre la representante invitada María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico y algunos senadores opositores, los cuales consideran totalmente inconveniente la convocatoria, ya que en un año los colombianos saldrán a las urnas para elegir a un nuevo Congreso y un nuevo presidente, lo que pone en ventaja al gobierno, que como excusa de esta reforma empezará desde ya a hacer su campaña política para volver a reelegir a un representante de la izquierda en la presidencia de este país. Veamos un resumen de algunas intervenciones de congresistas opositores y la peinada que le dieron a la representante Carrascal por emitir opiniones desde la ignorancia. Por supuesto que en este Senado estamos a favor de mejorar los derechos de los trabajadores, pero por nada en el mundo vamos a ser cómplices de un gobierno que quiere hacer politiquería con las necesidades de los colombianos. Yo no sé por qué le siguen llamando consulta popular a lo que aquí el ministro Armando Benedetti bautizó públicamente como una mini reelección de Gustavo Petro, a lo que los congresistas del Pacto Histórico han llamado como una campaña anticipada, una consulta politiquera que el mismo registrador ha advertido que va a costar más de 700.000 millones de pesos. Yo quiero que el país sepa que al presupuesto general de la nación del 2025 le hicieron recortes. A Mindefensa le quitaron 700.000 millones de pesos y hoy tenemos a policías, militares que no tienen elementos de seguridad, de comunicación, que les falta lo más básico, como son los víveres. ¿Por qué? Porque le hicieron ese recorte de 700.000 millones de pesos a Mindefensa. Pero para derrocharse 700.000 millones en una consulta, para eso sí hay plata. Un gobierno que le recortó 620.000 millones de pesos al Ministerio de Vivienda y hoy las familias colombianas, muchas se quedaron con su sueño de tener una vivienda de interés social que no van a poder tener porque le recortaron el presupuesto al Ministerio de Vivienda, que porque no había plata. Ustedes no recuerdan al gobierno que hacía show en diciembre porque la ley de financiamiento se había hundido y que decía que no había plata. Ese mismo gobierno se va a derrochar 700.000 millones de pesos en una consulta politiquera. Un gobierno que le dio la espalda a los jóvenes, le quitó el subsidio a la tasa de interés en el ICETEX y hoy hay muchos jóvenes ahorcados. Y le dijeron a los jóvenes, no hay plata para subsidiar la tasa de interés del ICETEX, pero sí 700.000 millones de pesos para una consulta politiquera. Ahora, preguntas muy bellas, ministro, muy obvias, pero ¿por qué no preguntan en esa consulta popular si los colombianos están de acuerdo con correr el riesgo a ser parte de esos 450.000 empleados formales que podrían ser despedidos según el concepto del Banco de la República? Esta consulta politiquera que trata sobre la reforma laboral, a propósito de reforma laboral que no tiene nada que ver con los informales, que va con ese menos del 50% de los trabajadores formalizados y que incluso amenaza con que ese índice de informalidad crezca. Esa consulta politiquera va a lindar con un calendario electoral, con unas elecciones, y por esa razón es necesario que si se aprobase se le cambie la fecha, porque claramente, como lo ha dicho Gustavo Petro, esto es una campaña anticipada. Él mismo dijo, así pasara la reforma, la consulta va. Ahora, acabo de escuchar a alguien que dijo que este Congreso elegido por Colombia está en contra de los trabajadores. ¡Mentira! Lo que le hace falta a este Congreso es memoria y habilidad para comunicar, porque a los colombianos hay que decirle que en este Congreso se votó la ley 2101 del 2021 para que se redujera progresivamente la jornada laboral a 42 horas. Hoy
los colombianos van a trabajar menos gracias a esa ley que se aprobó en este Congreso. Otra ley, la ley 2191 del 2022, que le devuelve el derecho a los trabajadores a desconectarse de sus labores fuera del horario laboral. Este Congreso tiene decenas de leyes a favor de los trabajadores, así es que es mentira que nosotros estamos en contra de los trabajadores. Por último, la mentira del recargo nocturno y las horas extras. Qué pena me da con esos congresistas que van por las regiones preguntando a los colombianos: ¿usted quiere horas extras? ¿Usted quiere recargos nocturnos? Por Dios, no sean mentirosos. Hoy no solamente existe el recargo nocturno. Colombia tiene que saber que incluso existe el recargo diurno. Vean, una hora extra diurna, domingos y festivos, tiene un recargo del 100%. Una hora extra diurna, de lunes a viernes, tiene un recargo del 25%. Una hora extra nocturna, domingo festivo, tiene un recargo del 150%. Una hora extra semanal nocturna tiene un recargo del 75%. Ah, que se quiere mejorar ese porcentaje, mejorémoslo. Yo soy coautor del proyecto que busca mejorar esos porcentajes y que lo presentamos con el Partido Liberal. Vamos a mejorarlo, pero por nada del mundo a ser cómplice de una campaña politiquera anticipada de este gobierno. Y lo peor, una campaña politiquera patrocinada con los recursos de los colombianos. Ah, el gobierno sale a decir que le importan mucho los trabajadores. Armando Benedetti, Sanguino. 30 segundos con mucho gusto. Armando Benedetti, Sanguino, Jaramillo, yo les digo algo. A ustedes no les importan los trabajadores. No sean mentirosos. Si les importaran los trabajadores, Laura Sarabia no le hubiese negado las prestaciones a su empleada. No le hubiese violado los derechos. Si le importaran los trabajadores, desde el gobierno de ustedes no despedirían a mujeres en estado de embarazo con alto riesgo. Si les importaran los trabajadores, no usarían las mujeres para hacer videos en campaña y luego llevarlas a un sótano para maltratarlas y someterlas a tratos crueles. A ustedes no les importan los trabajadores, les importa el poder, que por cierto, no saben llevarlo, no saben ejecutarlo. Yo digo no a esta campaña politiquera del pacto histórico. Que no recibieron sus recargos completos, y esto no me lo estoy inventando yo, son estudios de la UPGG, son estudios de la Universidad de los Andes, de la Universidad Externado de Colombia, que dicen claramente que el modelo laboral y productivo que ustedes desde la oposición defienden, neoliberal, precarizador, no ha funcionado. Esa informalidad de la que ustedes tanto se ufanan para tapar y justificar, no reconocerle derechos a los trabajadores, quisiera decir tantas cosas a una cantidad de tristes posiciones que hay acá, pero lo único que les quiero pedir es su voto positivo, porque la gente... Para una réplica, la senadora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. Claro que hubo un paro cívico, pero la diferencia en ese momento es que el presidente invitó al dirigente sindical Tulio Cuevas y lo invitó al Palacio con todos los gremios, con todos los empresarios, y se concertó la reforma. Porque es que eso es una cosa que el pacto histórico no entiende, y es que uno puede conversar con las fuerzas políticas que no le son afines, ceder y construir para Colombia. Por supuesto, la representante Carrascal no conoce sino de paros, de primeras líneas, de violencia. Jamás se les ocurre cómo se puede construir entre todos los colombianos, porque su discurso siempre ha sido el del incendio, el de la absoluta intransigencia política y sobre todo el de la ignorancia. Porque si algo ha caracterizado a la doctora Carrascal es la infinita liviandad con lo que trata los temas económicos, que le da a veces uno vergüenza pensar que pueda haber personas que defendiendo el empleo sean tan torpes de proponerle a los colombianos acabar con 500.000 empleos. A mucho honor el Partido Conservador con el presidente
Valencia y todas las fuerzas políticas que existían entonces, incluyendo los sindicatos de origen comunista, pudieron tener una conversación amplia para construir algo que le sirviera a Colombia y que por eso perduró. Los gobiernos como este, tiránicos, atrabiliarios, construyen cosas que no le sirven a nadie, porque su máxima siempre ha sido la de destruir, como lo hicieron en el paro nacional, como lo hacen con el sistema de salud, como lo hacen con el sistema energético, donde nos tienen pagando 35% más por el gas, como lo hacen con el sistema de vivienda, donde acabaron con el sector, como lo hacen con los colombianos, que hoy ven reducida su vida por la violencia que corre y la sangre que se derrama por el famoso proceso de la paz total. Claro, en este gobierno hay quien le ha ido bien, a los guerrilleros que han aumentado 3.500, a los narcotraficantes que producen 2.600 toneladas métricas de cocaína, a eso les ha ido muy bien. Seguramente con sus armas apoyarán la consulta. Presidente, nunca, salvo en el gobierno, diría yo, de Ernesto Samper, habíamos caído tan bajo. Aquí vienen 3 ministros, todos con resolución de acusación. ¿Qué gobierno este? Aquí la izquierda tiene una capacidad sorprendente de distorsionar la realidad y ponernos a todos en frenesí para culparnos de no defender los derechos de los trabajadores, pero ellos no han generado empresa en su vida, no tienen absolutamente ni idea. Yo les hago una propuesta más bien. ¿Quieren más y mejor empleo? Reduzcan los impuestos a las empresas. No se lo gasten en ollas comunitarias que se roban, no se lo gasten en agua para la Guajira que se la robaron, no se lo gasten en Jarillones, en Girón Santander donde no había necesidad. No roben porque ustedes llegaron a esquilmar todo, a destruirlo todo con la excusa del cambio. ¿Quieren que haya más trabajo y mejor? Recorten la burocracia que la crecieron ustedes más que ningún otro gobierno, 73% en contratos de prestación de servicios, y decían que no, que iban a dar contratos con estabilidad laboral. No más mentiras. Yo he sido empresaria y me he quebrado 2 veces. Aquí no vengan a darnos lecciones de economía los que no tienen ni idea de lo que es pagar una nómina. Gustavo Petro no ha pagado una nómina en su vida porque ha sido un politiquero igual que los que toda la vida han pelechado de la política y han vampirizado de la política. Y ni qué se diga de la ministra de Trabajo. Los 2 hijos funcionarios del Estado y la nuera también. Rico ordeñar al Estado, pagado con los impuestos de los que generamos empresa en un país donde es imposible la inversión privada y pública. Sigan poniéndole cargas. Sigan poniéndole cargas a las empresas para que se vayan de aquí. Y para alguien muy ignorante que habló hace poco, quiero contarle que el presidente Uribe sí hizo un sacrificio y lo hizo Colombia para restablecer la paz en este país, que sus aliados hoy sentados aquí destruyeron. Y el desempleo se bajó de 16 a 9% y la gente se afilió y pagó la seguridad y pagó la pensión. Eso no les gusta. Ustedes que se creen los dueños del pueblo, y el pueblo, ese pueblo votó el plebiscito y votó que no, y ustedes nos robaron la decisión del pueblo. ¿Cuál es el pueblo de ustedes y cuál es el no pueblo que no los acompaña a ustedes? Cuéntenme esa propiedad privada que tienen ustedes. Esa propiedad privada que tienen ustedes hablando a nombre del pueblo. No sean tan descarados. Pero además, ya que quieren tanto a los sindicalistas y a los trabajadores, este Congreso debería ser la memoria de José Raquel Mercado, sacrificado por el M-19, secuestrado y asesinado, un hombre de raza negra que defendía los derechos de los trabajadores. Mentirosos e infames son ustedes. Gracias, señor presidente. Cuando uno tiene la razón, no tiene que gritar, senadora Aida Bella, senadora Clara López. Le voy a decir algo
calma. Por favor, orden. Presidente, deme garantía, Orden. presidente. Calma, por favor. Orden. Si no hay orden, se levanta entonces la sesión. Si no hay orden, Usted sabe. silencio para escucharnos. Está escrita, están inscritas. Senador Mauricio Gómez. Presidente, ¿usted sabe cuántos empleos le quitó el gobierno de Petro a la región Caribe, quitándole los panamericanos, senadora Aida Bello? 4.000 empleos. A mí me hubiera gustado ver la indignación de María Fernanda Carrascal en ese momento, cuando le quitaron a Barranquilla los panamericanos. 440 millones de dólares en salarios. 4.000 empleos entre directos e indirectos, representante Carrascal. Ay, no la vi bravita. Tampoco la vibraba cuando le quitaron a la región Caribe el Congreso Migratorio, representante Carrascal. Y tampoco la vi bravita, senadora Clara López, cuando le quitaron a mi región la Fórmula 1. Esa indignación es selectiva. Es que uno no puede defender el empleo formal y el empleo informal en Colombia con unos derechos cuando le quita la posibilidad a una región como la región Caribe de progresar y desarrollarse. Ese ha sido el mayor atentado del gobierno de Gustavo Petro con la región Caribe que votó con él. Todavía no nos han explicado por qué se le quitaron los Juegos Panamericanos a una región que lo tenía en sus manos. Pero le voy a decir lo último. Nos estamos dando cuenta que plata sí había, porque cuando nos intentaron poner el cobro de valorización en la vía al mar para darnos obras en la región Caribe, obras que nos merecemos, nos dijeron que era porque había una crisis fiscal. Qué raro, la crisis fiscal desapareció cuando apareció la consulta y se van a gastar más de 800.000 millones de pesos. Mil gracias, señor presidente. A los colombianos quiero decirles que hoy venimos como Partido del Centro Democrático a cumplir con el compromiso que habíamos anunciado de votar no y hundir esta populista y reeleccionista consulta. Petro una vez utiliza la herramienta que más le es útil, el populismo, el engaño. Justifica esta consulta haciéndole creer al pueblo colombiano que ellos son los que van a decidir por sus derechos. Esto es una mentira, es un engaño, un estilo populista como lo caracteriza a él. Lo que realmente busca es desconocer la voluntad del Congreso de la República y atentar contra el equilibrio de poderes. Nosotros hemos hundido 2 veces la reforma laboral en el Congreso de la República y él, muy a su capricho, quiere revivirla, imponiéndola mediante un mecanismo, óigase bien, que no es constitucionalmente válido para la aprobación de articulados. Colombianos, acá está la trampa. Si él realmente buscara el beneficio para los trabajadores, para las condiciones laborales de los colombianos, hubiera optado por un referendo, que este sí puede crear normatividad, pero no lo hizo por 3 cosas. La primera es porque no tenía tiempo. La segunda, porque con la consulta evita el control previo de constitucionalidad. Y la tercera y la verdadera razón es porque utiliza la consulta para adelantar la campaña electoral. Y como el ministro del Interior lo dijo, para seguir avanzando en la mini reelección de su gobierno, además con recursos públicos. Colombia, además de todo esto, hay otro engaño más. Escuchen muy bien, queridos compañeros. En el supuesto de que pase la consulta acá en el Senado, de que los colombianos se dejen engañar y salgan a votar más de 12.5 millones de personas y que gane el sí, yo quiero decirles que aquí estarían acabando
con las empresas, muchas de ellas deben cerrar. Se le aumenta el costo de nómina en un 60% a las empresas y quedarían una pérdida de empleo de cerca de 451.000 personas. Pregunto, ¿de dónde van a sacar los recursos si ya no existen las empresas para garantizar lo prometido en la consulta populista y reeleccionista? Ustedes han dicho que no tienen plata. ¿De dónde van a sacar esos recursos si la empresa privada ya no va a estar? ¿Por qué va a tener que cerrar? Pues no les cumplirán y condenarán a los colombianos a la informalidad y o en su defecto echarán mano de los recursos de la salud, de la educación, del gasto de inversión social. Acá utilizan el mecanismo de la consulta popular con preguntas que ya existen. 7 de 12 ya existen en la normatividad y otras 5 ya han abordado parcialmente. Colombianos, muy a pesar de la... Sonido, 30 segundos más. Presidente, un minutico, por favor. Muy a pesar de las intimidaciones, de las amenazas del presidente de la República, incluso contra la vida de los congresistas, le digo a Colombia que la labor de este senador es defenderla, desenmascarar el principal objetivo que tiene el gobierno Petro y votar negativo esta consulta. A los compañeros le quiero decir que se pongan del lado de los colombianos, que no recaiga el peso moral de revivir a un gobierno moralmente ilegítimo. No le demos papaya a Petro para que se reelija, para que haga un activismo político. Esta consulta populista, reeleccionista, estará en la imposibilidad de cumplir con las promesas engañosas. Que no vaya a ser que por culpa de ustedes que votan sí, le demos la oportunidad a Petro de quedarse en el poder. Colombia no lo resistiría, queridos compañeros. ¿Por qué estamos abocados a una consulta popular? Por la inutilidad de este gobierno. Porque no pudo con la seguridad, no pudo con la salud, no pudo con la vivienda, no pudo con las vías, no pudo con la gasolina, no pudo con los peajes, no pudo con nada. Y entonces cuando uno no puede con nada, pues tiene que hacer en lo que es bueno, que es hacer promesas de boca grande que no puede cumplir. La realidad es que el presidente Petro ha mencionado al presidente Valencia como el autor de lo que él quiere recibir. Y yo le quiero contar a la distinguida plenaria que es cierto. El presidente Valencia fue el autor de las reformas laborales más importantes que tuvo Colombia. ¿Y sabe cómo las hizo? Concertando, ministro. Concertando, que no es imponiendo los caprichos de un presidente, que no es inventándose el país que se quiere, es sentándose y escuchando a las personas. Y permítanme una pequeña lección de economía, porque yo lo que he descubierto es que la izquierda en este país no ha logrado entender el tejido empresarial que tiene este país, senador Mauricio, donde el 90% de las empresas son pequeñas, son MIPYMES. Yo lo invito, señores ministros, a que miren la situación de las MIPYMES en este país. Senador Benavides, ¿usted ha visto para qué piden prestadas las pequeñas empresas en este país? Para pagar la nómina. Para pagar la nómina. Es decir, senadora Norma, no les alcanza ni para pagar su nómina. Y lo que nos quieren proponer es que les subamos los costos laborales. Y uno dice, por los trabajadores maravilloso, pero lo que la izquierda no se da cuenta y que vale la pena que los congresistas entendamos todos, es que votar sí a la reforma laboral del gobierno significaba que 500.000 colombianos perdieran su trabajo formal. Yo quiero preguntarme quién en este Congreso va a ir a darle la cara a esos colombianos que quedan desempleados. Ese que nos está viendo por televisión, su esposa, su hijo recién graduado, que van a terminar perdiendo los empleos. Porque yo creo que lo que hay que entender aquí es que las reformas no se imponen. Las reformas tienen que salir de la concertación. Hemos invitado al gobierno y lo volvemos a hacer hoy. Reciba a todos los pequeños empresarios, los tenderos de este país, los que tienen una pequeña tienda, los que tienen una peluquería,
los que están dedicados al comercio en los diferentes puntos de Colombia, para hablar con ellos. Porque la reflexión para los colombianos es clara. Vamos a perder 500.000 de empleos. Y la siguiente reflexión, senador Meisel: ¿cuántos colombianos ganan horas extras? ¿Cuántos colombianos ganan dominicales? Esos que contestaron sí, que se pongan contentos, porque de pronto hacen parte de esos empleados del 0.3% de las grandes empresas colombianas. Lo que sí es muy cierto es que todos los colombianos, así no ganen horas extras, ni dominicales, ni nocturnas, 30 segundos con mucho gusto. Van a pagarla, señor presidente, porque cada vez que vayan a la tienda a las 7 de la noche, cuando vayan a comprar lo que necesitan para el desayuno del día siguiente, los precios van a ser más altos para pagar las horas nocturnas. Cuando vayan a almorzar con su familia el domingo, los precios van a ser más altos para beneficiar unos pocos, que son los que benefician este proyecto. Van a poner a los colombianos a pagar más plata. Eso es lo cierto. Por eso votaremos no, porque defendemos el empleo, defendemos los trabajadores y defendemos los bajos ingresos que hoy tienen los colombianos por culpa de un gobierno ineficiente y además corrupto. Señores medios de comunicación, aquí hay que reconocer de manera franca el daño y las dificultades que el gobierno tiene el país en esto que nos está metiendo. Con una infinita mediocridad e irresponsabilidad, el gobierno hábilmente identificó la confrontación de la sociedad como la forma como el gobierno podía evitar afrontar su mala gestión y los resultados de su fracaso. Nosotros reconocemos esas dificultades en las que el gobierno está metiendo al país. No a la oposición, al país. Porque sabemos qué es lo que motiva al gobierno. Al gobierno no lo motiva a mejorar las condiciones laborales, ni mucho menos la participación ciudadana. Por eso tenemos nosotros que afrontar el reto, de verdad, de explicar estos daños en cada rincón de este país y hacerlo con paciencia y hacerlo de la manera más pedagógica posible. Y lo primero que hay que decir es que no existe el tal beneficio para el trabajador como aquí lo quieren vender. Más cuando se compara la calidad de vida de ese trabajador con el entorno en general que hoy vive el país. Destruyen el empleo formal. Se sigue pauperizando la cifra de solo 10 millones de cotizantes que tiene este país, encabezando de manera muy triste la lista del país con más informalidad de la OCDE, con un 58%. Nada de esto mejora la reforma laboral y mucho menos la consulta. No hay una pregunta que genere empleo y no hay un artículo en la reforma que se hundió que haga lo mismo. Y es poco el beneficio que le causan al trabajador con el daño, contra el daño que le causan al empleo. La ANDI reconoce un aumento del 65% de los costos laborales en la industria nacional. Costos que irán vinculados directamente a la falta de competitividad y al aumento de costos de producción. Al trabajador, como aquí lo dijo el ministro, una hora de recargo nocturno le significa alrededor de 2.100 pesos. Esto, comparado con el mismo auxilio de transporte, es insignificante. Y más cuando ese mismo auxilio de transporte se diluye con el incremento de la gasolina, por el incremento de los pasajes, por el incremento de los peajes y todas las políticas nefastas que acompañan a este gobierno. Aquí se pueden hacer propuestas sin necesidad de consultas. Se pueden generar condiciones tributarias para que se genere empleo de una manera más agresiva. Reducir la jornada laboral, acompañar el proyecto de ley del Centro Democrático de la prima adicional acordada entre trabajadores y empleador. Incentivar la contratación de jóvenes. Nada de esto necesita y amerita una consulta popular. Con lo cual aquí lo que queda en evidencia, queridos medios de comunicación, que en últimas a ustedes es a quien se les habla aquí,
La consulta, el mismo ministro... 30 segundos con mucho gusto, honorable senador Meiser. Trate. El ministro reconoce lo que todos sabemos. El texto tiene que volver al Congreso. Entonces yo les hago una pregunta con sinceridad. ¿Vale la pena someter al país a esta confrontación, a este debate, única y exclusivamente para que Petro encuentre un pretexto para dejar de hablar de los homicidios en el país, para dejar de hablar de la crisis de los medicamentos, que Petro encuentre un pretexto para dejar de hablar del retraso de las citas médicas, del modelo de los profesores que los tienen vuelto lo que sabemos, para no hablar del posible apagón del sistema eléctrico en el Caribe, que Petro encuentre un pretexto para dejar hablar de los escándalos de corrupción y de todo tipo que enfrenta su gobierno. Someter a este país a afrontar esta controversia y esta disociación de una manera mediocre e irresponsable por parte de este gobierno no vale la pena. Gracias, presidente.